Muy buenos días. Luego del movimiento bajista, ese retroceso que ha tenido ya de hace algunos días el índice del dólar americano y en la zona donde actualmente se encuentra, podría por estructura estar ya preparándose para retomar el rumbo alcista. Eso lo analizaremos el día de hoy a continuación y asimismo estaremos muy al pendiente ya que debido al impacto fundamental esperamos mayor volatilidad. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Edgar Vergara. Este 23 de noviembre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos. Y un rendimiento pasado no es una indicación ni una garantía de un rendimiento a futuro. Daremos un vistazo a lo que tendremos para nuestro calendario económico el día de hoy, ese impacto fundamental y cuáles son las probabilidades de gran volatilidad que se espera. Empezando con el petróleo. Como cada miércoles tendríamos ese impacto, si bien ha tenido un movimiento bajista y luego de intentar recuperarse y no romper el nivel de resistencia justo en los 84.5, se quedó corto en los $83 por barril. Incluso intentó recuperarse luego de dar ese movimiento bajista y cotizar ya en los 75.9 dólares, donde este valor no se había visto que llegaba hasta hace aproximadamente ya un año, a finales de 2021, principios enero de 2022. Asimismo, estaremos de cerca observando si es que logra darnos un impulso bajista, ese movimiento que ha tenido y nos ha marcado ya ese rumbo, podría llegar a los 74 dólares por barril. Vamos a estar al pendiente. Asimismo, por parte de Estados Unidos tenemos permisos de construcción, tenemos pedidos de bienes duraderos mensual. Este mide el cambio del valor total de los nuevos pedidos de bienes no perecederos, y si bien también tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Veremos si el valor de desempleo ha crecido, pues obviamente tendríamos muchas nuevas peticiones, obviamente. Asimismo, venta de viviendas nuevas, vamos a estar viendo también y estar al pendiente estos movimientos que se puedan dar de acuerdo al impacto de la noticia que nos pueda surgir para tomar ese rumbo posiblemente que pueda favorecer al dólar americano y empezar el movimiento alcista para este índice. Este nuevo informe, origina bastante y probabilidad de volatilidad. Hay que estar muy al pendientes. Asimismo, tenemos actas de la reunión del Comité del Mercado Abierto de la Fed, FOMC, quien nos da algunas pistas. Este informe detallado nos proporciona sobre lo que puede pasar en la política monetaria los próximos días. Y bueno, obviamente esto estaría dándonos también pistas para poder tomar algunos trades en el mercado de acuerdo a estos cambios posibles de las tasas de interés. Estaremos muy al pendiente el día de hoy con este impacto de noticias que tendremos, y a continuación acompáñenos a analizar nuestro gráfico para ver el índice del dólar americano y cuáles son las probabilidades de proyección que tendríamos para las horas subsecuentes. Antes de pasar a analizar el gráfico del índice del dólar americano, si bien luego de esa estructura alcista que tenía, nos ha dado el movimiento bajista, donde hay probabilidad de que pudiera retomar el rumbo, si bien ha rechazado en un soporte bastante interesante en los 105.3 unidades y ha intentado recuperarse. Este valor no lo habíamos visto hasta principios de agosto del presente año 2022, y si bien ya ha estado tocando esos niveles, estando consolidando donde pudiera retomar el rumbo alcista. Eso lo analizaremos y estaremos muy al pendiente el día de hoy por el impacto fundamental, ya que si bien ha intentado recuperarse, pero ha tenido, si bien también una resistencia en los 107.7.8 unidades aproximadamente.
Esperamos que rompa esa resistencia para pensar en que efectivamente va a retomar el rumbo alcista el índice del dólar. Pero la siguiente probabilidad también pudiera ser que el impacto fundamental o los impactos que tendremos el día de hoy no favorezcan al índice del dólar americano, haciendo un movimiento aún bajista y dándonos bajos cada vez más bajos. Vamos a continuación a pasar a nuestro gráfico para analizarlo técnicamente. En temporalidad de 4 horas veíamos la estructura alcista bastante interesante, pero si bien nos estaba dando altos cada vez más bajos y bajos cada vez ya más bajos, donde la estructura nos estaba diciendo que tendría un agotamiento, es decir, ese posible giro. Luego de romper esta línea tendencial y estar cotizando, justamente rechazando en este valor de una resistencia, tenemos un soporte, perdón, aquí tenemos un nivel interesante, lo vamos a marcar, si bien con una franja que justo es este nivel, este valor, aquí lo tenemos marcado, aquí podremos encontrar bloques de órdenes en menor temporalidad y si bien vemos el rechazo y que ha intentado recuperarse luego de una fase de acumulación en una zona bastante interesante, donde aquí podríamos tener esa demanda para buscar compras, donde vendrían los compradores con mucha fuerza, pero vemos esta línea que tenemos marcada horizontal, donde es un soporte. Fíjense que aquí nos regresamos, vino a hacer una resistencia, luego un soporte, luego de ese soporte vino, rompió el soporte, vino a rechazarlo como resistencia, aquí rompió esa resistencia, viene el soporte, otra vez el soporte, o sea, es muy fuerte, y probabilidad de que algo pase en un futuro ahí, justo, bueno, luego del movimiento bajista, rompió con mucha fuerza, pero ha intentado recuperarse y está rechazando justo en ese nivel interesante del precio entre los 108, 107 unidades. Veremos si logra darnos un alto luego de este bajo que se quede corto. Vemos una línea que la podemos trazar desde este nivel, bastante interesante. Aparentemente vemos con estos bajos más altos que nos dejó, este bajo es más alto que el anterior, si bien ha estado cotizando por abajo de la línea tendencial, estamos tomando de referencia obviamente el punto de partida con el bajo más bajo que nos ha dado el mercado. Si bien podría cotizar aquí y darnos un movimiento bajista, esa es una probabilidad, o tener este como falso rompimiento, que justo mientras no el precio me cotice por debajo de estos niveles interesantes de este soporte, primeramente, y luego nos vamos con los siguientes niveles de soporte, yo no pensaría todavía en vender. Habría que romper esta estructura, esta acumulación, si bien toda esta zona la vamos a marcar desde aquí, toda esta zona, para poder, vamos a ajustarlo un poco con estos niveles que nos ha dado, hasta que salga de este recuadro, que es una consolidación, para poder tomar ya ese rumbo más claro, donde pudiera aquí repuntar el índice del dólar americano, ¿por qué no tocar un soporte en la parte inferior, intentar recuperarse y romper, obviamente darnos altos cada vez más altos, rompe esta estructura bajista y buscando nuevos altos para poder ya definitivamente pensar en esos movimientos alcistas? Y la siguiente probabilidad es que efectivamente venga a buscar y rompa todos estos soportes y el nivel inferior que tenemos justo aquí marcado en los 105.3 unidades para seguir buscando niveles cada vez más bajos. ¿Ustedes creen cuál sería la probabilidad de lo que pudiera ser? Estemos muy al pendientes el día de hoy por los impactos que tendremos y pudieran acelerar ese movimiento para el índice del dólar americano. Para nuestro siguiente par, el euro frente al dólar americano, encabezado por Forex, si bien en menor temporalidad ha estado ya dándonos altos cada vez más altos, donde el movimiento y el cambio de estructura, el rompimiento de la estructura bajista que tenía ha sido ya rota y cruzada y ha rechazado ya cotizado en los 1.048 dólares americanos, equivalentes a un
euro. Y si bien ha tratado de incorporar su camino hacia la baja, pero también ha rechazado en un soporte y está justamente en ese rango en los 1.022. Tratará de igualar la paridad si el impacto fundamental que tendremos el día de hoy es favorable para el dólar americano. Aquí tendríamos un movimiento bajista claro para el euro frente a esta divisa, ya que podríamos ya no solo igualar la paridad, sino buscar nuevos bajos, más bajos, luego de pasar primeramente por este soporte interesante del 1.022. ¿Creen que logre hacerlo e incluso encontrarse con una línea tendencial que hemos tenido marcada ya ajustada por los movimientos que ha hecho? Acompáñenos a analizarlo en nuestro gráfico técnicamente. En una temporalidad de 4 horas, si bien esta estructura bajista, lo ajustamos esta línea tendencial con el alto que nos había dado cada vez más alto, y fíjense que efectivamente nos estaba dando bajos más altos donde la probabilidad y la proyección del movimiento bajista se pudiera frenar, que efectivamente lo hizo luego de este movimiento alcista bastante interesante. Rompió con fuerza esta línea tendencial, rechazando en los 1.048 y estando en este rango que, si bien nos ha dado un soporte, aquí tenemos de cerca un movimiento alcista, un alto más alto, tuvo una resistencia, la podemos buscar anteriormente aquí justo en toda esta zona. Aquí se quedó un poco corto, pero ajustamos esta línea por este rechazo que tuvo en una resistencia. Efectivamente sí lo logró hacer, pero fíjense que esta vela no fue ni envolvente ni fue mayor que la anterior, donde nuevamente tomó el rumbo o tomaron el rumbo los compradores, en este caso los toros. Y si bien nos ha dado un alto ya más alto luego de una fase acumulativa que actualmente se encuentra, aquí la pregunta sería, ¿podría darnos un alto más alto para romper esos valores? Aquí tenemos una línea tendencial y veamos que justo está haciendo algo contrario como al índice del dólar americano. En el dólar americano estaba cotizando por debajo, en este caso está por arriba, y vamos a observar si el impacto igual y no favorece al índice del dólar americano. Tendríamos aquí un movimiento alcista dándonos cada vez altos, más altos de estos niveles, y estaremos de cerca si logra cotizar por arriba de este alto más alto que hemos visto ya de hace algún tiempo, justo el 22, el día de ayer. Y precisamente que si fuera a ser todo lo contrario, bueno, no estaríamos viendo estos niveles y pudiera romper este soporte interesante para buscar por lo menos este nivel que se ve bastante interesante justo aquí en los 1.0093. Es casi igualamos el 1 a 1 esta paridad. Pudiera buscar esta probabilidad de igualarse y no solo aquí quedarse, sino también romper este soporte y buscar niveles cada vez más bajos. Eso estaremos muy al pendiente el día de hoy, cuáles pudieran ser las proyecciones, las probabilidades, mientras no nos dé un alto más alto de estos niveles de que nos ha marcado ya el camino, el rumbo, la trayectoria de este par. Bueno, estaríamos buscando niveles más bajos, porque si bien nos ha dado bajos, más bajos que este y que todos estos niveles anteriores, donde la estructura o el agotamiento pudiera ya ser de igual forma bajista para este par. ¿Ustedes creen que pueda hacerlo? Vamos a estar de cerca, síganos y déjenos sus comentarios. Pasemos a nuestro siguiente análisis del gráfico. Para nuestro siguiente par, el dólar americano frente al franco suizo, si bien de la misma forma el movimiento bajista que ha tenido el dólar americano ha rechazado en los 0.937 francos suizos equivalentes a un dólar americano, y si bien ha intentado recuperarse, pero asimismo le ha costado trabajo y ha rechazado ya justo, incluso tenemos una línea horizontal, una resistencia en los 0.96 que se ha quedado corto en los 0.95 aproximadamente, donde no ha cruzado para poder pensar en ese movimiento alcista. Actualmente se encuentra en una acumulación. Vamos a ver qué pudiera hacer este día el dólar frente al franco suizo
por el impacto fundamental que si bien pudiera retomar el rumbo alcista, eso estaremos muy al pendiente. A continuación, acompáñenos a nuestro gráfico para analizarlo técnicamente. En una temporalidad de 4 horas, si bien vemos este movimiento ya bajista, aquí tenemos una línea tendencial, nada más la vamos a tomar de referencia, donde la ha roto, ha caído con fuerza y si bien estaba en una fase acumulativa por debajo de este nivel interesante de soporte, anteriormente los 0.94, y que ha roto y ahora nuevamente se encuentra, pero cotizando arriba de este nivel. Veamos que esta fase de acumulación, vamos por zonas, interesante la estructura, donde anteriormente estuvo acumulando aquí, pero si bien proyectamos este movimiento, ahora se encuentra acumulando en una zona superior y ha roto esta resistencia. ¿Cuál es la probabilidad de que el movimiento del mercado pueda favorecer al dólar americano y despuntar hacia buscar esos nuevos niveles altos cada vez más altos? Bueno, eso estaremos muy al pendiente, es muy probable, o si bien, ¿por qué no rompe de esta fase de acumulación y buscaría niveles inferiores y estaremos muy al pendiente si es que logra cotizar por debajo de este más bajo que nos ha dado el mercado justo en los 0.935 francos suizos equivalentes a un dólar americano. ¿Cuál es la probabilidad? Esperemos que salga de esta fase de acumulación. Estaremos muy al pendiente de las manipulaciones porque justo puede darnos un bajo más bajo que esta acumulación y posteriormente pudiera también rechazar el precio para buscar esos niveles altos cada vez más altos e intentar recuperar toda esta caída que ha tenido justo a partir de noviembre, a principios de noviembre del presente año. ¿Creen que pueda retomar ese rumbo alcista o darnos un movimiento más, un impulso bajista para este par? Déjenos sus comentarios y acompáñenos a analizar nuestro siguiente gráfico. Para nuestro siguiente par, el dólar americano frente al peso mexicano, sigue bastante bien fortalecido el peso mexicano. Recordemos que en México no se queda atrás conforme a las tasas de interés de Estados Unidos, obviamente también las aumenta nuestro México y si bien estaremos muy al pendiente porque luego de ese movimiento bajista ha estado en una fase de acumulación donde no ha dado un alto más alto que el anterior, es decir, una resistencia bastante interesante y marcada en los 19.62. Luego de dar ese movimiento bajista y ha rechazado ya por segunda ocasión en los 19.24 pesos equivalentes a un dólar americano. Vamos a estar muy al pendiente cuáles son las probabilidades. Si bien los impactos favorecen al dólar americano, tendríamos un movimiento alcista donde tendría que romper primeramente esta resistencia que acabamos de comentar y si bien no, ¿por qué hacer un movimiento más bajista buscando niveles cada vez más bajos? Que si bien tenemos una resistencia bastante interesante en los 19.20 y por qué no a los 19, pudiera llegar hasta allá. Bueno, vamos a estar muy al pendiente del impacto que tendremos el día de hoy, porque también pudiera recuperarse un poco más o seguir en esa fase de acumulación por más tiempo el dólar americano frente al peso mexicano. Acompáñenos a continuación a verlo en nuestro gráfico. Pasando a nuestro gráfico en una temporalidad de 4 horas, si bien con estos altos cada vez más bajos que nos estaba dando el mercado, justo podremos tener una línea de tendencia, la vamos a marcar desde este nivel interesante hasta proyectarla justo aquí, donde aparentemente ya ha estado rechazando justo el precio en ese nivel y si bien hemos tenido ya un movimiento bastante claro bajista, porque si bien este alto anterior no fue más alto que este alto, si bien aquí hubo un doble techo, observemos en los 19.58, aquí justo, 19.59 dólares, pesos mexicanos equivalentes a un dólar americano y si bien el nivel a vencer sería interesante que es justo el que tenemos marcado esa resistencia en los 19.62 para pensar en posibles compras, pero si bien ha estado en una fase de acumulación y nos ha estado dando este bajo
fue más bajo ligeramente que este, y lo hemos comentado en videos anteriores, donde es interesante porque nos está dando unas pistas donde la probabilidad pudiera ser que pueda darnos nuevamente un bajo más bajo y por estructura del mercado. Aquí iremos a favor de la tendencia y la tendencia ha sido bajista, pues buscaríamos obviamente ventas. Está a punto de romper primeramente este soporte y el siguiente soporte podría darnos un bajo más bajo que el anterior que nos ha dado este low en los 19.24 y buscar este 19.20, un número bastante interesante cerrado institucional. Eso estaremos muy al pendiente que pudiera favorecer o perjudicar el impacto fundamental para el dólar americano, y si bien tendríamos ya ese movimiento bastante claro e interesante para nuestro par exótico, y si bien podríamos tener un rectángulo justo aquí con esta herramienta donde tenemos esta caja, esta acumulación, donde esperaríamos que si bien la rompa, tomar ya ese movimiento, no sin antes esperar un posible retroceso, porque entrar en rompimiento muchas veces rompe el mercado, y si bien luego con la misma fuerza que rompe se puede incorporar y nos puede dejar fuera de nuestros trades e ir directamente al stop loss. Entonces estaremos muy al pendiente aquí por lo que está haciendo el mercado, y justo está rechazando en una línea tendencial donde este alto no es más alto que este, o justo aquí hizo un doble techo. Bueno, la probabilidad es que continúe a la baja, y justo lo está haciendo. Estaremos muy al pendiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que pueda darnos un bajo más bajo cada vez este par exótico, o pueda incorporarse el rumbo hacia la alza y tomar nuevamente ventaja el dólar americano frente al peso mexicano? Muchísimas gracias por ver estos análisis. Les recuerdo que si bien mi nombre es Edgar Vergara, y les agradezco asimismo la atención prestada, estos niveles interesantes que hemos estado analizando, y por qué no estas estructuras donde no tenemos obviamente al 100% controlado los mercados, pero así como tienen un movimiento bajista, pueden incorporarse a un movimiento alcista. Con esto hemos concluido el día de hoy, si bien con estos análisis técnicos de cuál es la probabilidad y la perspectiva de lo que va haciendo el mercado día tras día para poder tomar el mejor rumbo y la trayectoria, y aprovechar obviamente estos trades para tener un rendimiento en los mercados financieros. Si bien estos análisis técnicos los pueden aplicar en cualquier activo, incluso hasta en criptomonedas. Si bien les recuerdo, mi nombre es Edgar Vergara. Gracias por sumarse al canal, gracias por compartir la página. Esto no sería posible sin su ayuda. Déjenos sus comentarios, no olviden activar la campanita. Nos vemos mañana con mis colegas, mis compañeros, para seguir analizando los mercados, y por lo pronto me despido. Nos veríamos la siguiente semana. Bendiciones, excelente día. Chao, chao.